pantalla, Anthony. Ok, recordando ustedes el otro día, bueno, la semana pasada, que hablábamos de esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad desmielinizante, ¿no? Es el ejemplo típico de lo que es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, ¿no? Es una enfermedad que va a afectar, recuerden ustedes, por una respuesta inmunológica compleja, ¿no? Al parecer precipitada por algún factor externo, no sabemos muy bien cuál, y en la que participa una respuesta celular por alteración probablemente de la barrera hematoencefálica y por la reactividad tisular que tiene este tejido, y provoca pues pérdida de la mielina. Va a atacar, va a afectar principalmente al oligodendrocito, ¿no? Eso habíamos hablado la semana pasada. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de esta enfermedad que es tan pero tan triste, ¿no? Hay crisis, ataques o exacerbaciones donde van a presentarse síntomas neurológicos diversos. Como ustedes están viendo acá, si yo analizo esta imagen, ¿no? Voy a poder asumir muchos síntomas que podría tener este paciente, probablemente motores, probablemente visuales, de conducta, entonces varios tipos de signos y síntomas, ¿no? Y estos síntomas neurológicos aparecen episódicamente, ¿no? Y van a atribuirse a un compromiso del sistema nervioso que incluye la médula, ¿ya? Los nervios craneales, el nervio óptico. Bueno, en realidad el nervio óptico es una prolongación, ustedes recordarán, del cerebro. En realidad no es un nervio de verdad, ¿no? El nervio óptico se afecta muy frecuentemente. Y en el tiempo, estos procesos de desmielinización pues se van acumulando, lamentablemente, producen, si se repite y repite la desmielinización sin una recuperación adecuada, pues dejan lesiones en la profundidad del cerebro, ¿no? Los agujeros negros que vamos a ver en las imágenes sobre todo. Entonces, como ustedes están viendo, la imagen probablemente sea nuestra mayor arma terapéutica, nuestra mayor posibilidad diagnóstica, junto con la clínica. Y la clínica es esto, ¿no? Síntomas neurológicos que aparecen, desaparecen en forma episódica. Es un ataque, una exacerbación de síntomas que van a reflejar compromiso del sistema nervioso central. La condición sine qua non, obligatoria, que vamos a buscar es que estos síntomas tengan separación en tiempo y en espacio, ¿ya? En los episodios aparecen después de meses, después de años y en varias localizaciones. Y generalmente estos síntomas duran más allá de 24 horas, ¿no? Entonces, una hemiparesia, una hemiplegia, una neuritis óptica, una mielopatía, una paraparesia, etcétera, que dura en general un tiempo más de 24 horas. Obviamente, para nosotros, si dura más de 24 horas, Yulisa Maciel, ¿cuál sería nuestro diagnóstico diferencial hablando del tiempo? Yulisa, ¿no está? No está Yulisa, por favor, delegado, anotas, ¿ya? Yair, ¿está? Tampoco está. ¿Me escucha? Hola, Yulisa. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial más importante? Doctora, ¿se me escucha? Muy bajito. ¿Se me escucha, doctora? Sí, te escucho. Bueno, para no perder el tiempo, nuestro diagnóstico más importante en este momento será, pues, la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Los síntomas son bastante variables, ¿no? Miren, pueden haber síntomas cognitivos, trastornos de la marcha, ataxia, ¿no? Déficit motor, hemiparesia, paraparesia, depresión, síntomas visuales. Un síntoma que es interesante, que es muy frecuente en estos pacientes, es la astenia.
Y lamentablemente estos síntomas en el tiempo van a producir pues discapacidad, ¿no? Inicialmente física, no puede caminar, qué sé yo, o trastornos después cognitivos. Esto es interesante porque en esta enfermedad lo que se ha encontrado es que si bien existe una agresión inicial al oligodendrocito, resulta que a largo plazo esta agresión va a condicionar que haya destrucción neuronal, ¿no? Y esta progresión de la discapacidad no necesariamente ocurre cuando hay exacerbaciones clínicas, ¿no? Entonces, yo quiero que miren a estas imágenes. Ojo, no son igualitas. Prestenles atención un poquito. Vamos a mirar. Miren ustedes ahí, en enero, ¿no? Aparentemente no hay nada en especial. En febrero, por aquí, si ustedes miran con un poquito de acuciosidad en la región frontal, hay una exacerbación. En marzo, en abril tenemos una placa desmielinizante en la región de la sustancia blanca occipital izquierda que desaparece para el mes de mayo, ¿no? En junio tenemos otra placa periventricular aquí, periventricular del lado derecho, ¿no? Que desaparece en junio. Desaparece en junio esa placa. Y en julio aparece otra placa diferente, ¿no? En la región occipital también del lado derecho. En agosto, miren la placa. Hay una placa frontal, izquierda, otra derecha. En septiembre, no hay nada en especial. Octubre, bien. En noviembre aparece otra placa, ¿no? Y como ustedes están viendo, en el tiempo, pues pareciera no haber gran cambio en la masa, ¿no? En la totalidad del parénquima. Aparecen y desaparecen estas placas desmielinizantes, ¿no? Que captan contraste. Esto es con contraste. Entonces, cuando está captando contraste, recuerden, la captación del contraste es porque hay alteración de la barrera hematoencefálica que permite el paso de algunas moléculas entre estas del contraste, ¿no? Hacia el parénquima. Entonces, signos y síntomas son muy variados. Pueden encontrar ustedes todo esto, ¿no? Trastornos sensitivos, parestesias, síntomas medulares, motores, ¿no? Calambres, espasticidad. La espasticidad es un problema muy serio en estos pacientes. Síntomas medulares autonómicos, esfinterianos de cualquier tipo, disfunción sexual, gastrointestinal, síntomas cerebelosos. Los síntomas cerebelosos son muy, muy frecuentes, ¿no? Disartria, cualquier síntoma cerebeloso. Neuritis óptica, muy frecuente, ¿no? Tanto así que muchas de las neuritis ópticas que nosotros evaluamos generalmente siempre estamos buscando en una neuritis óptica, estamos buscando siempre desmielinización en otras áreas, ¿no? Por eso es frecuente que dentro de nuestro plan de estudio de la neuritis óptica incluyamos resonancia cerebral, ¿no? Además de la resonancia de la vía visual. Neuralgia trigeminal, debilidad facial bilateral. Normalmente la parálisis facial unilateral clásica, ¿no? Es la que vamos a ver en pacientes jóvenes, pero estos son pacientes jóvenes que de repente hacen parálisis facial bilateral, mioquimias faciales, diplopía, intolerancia al calor, ¿no? El famoso fenómeno de UTOF, con H, ¿no? UHTOFF, UTOF, ¿no? Que puede precipitar justamente las crisis, ¿no? Las crisis de los ataques, síntomas. Síntomas constitucionales interesantes. La fatiga, miren el porcentaje de presentación, es muy frecuente, ¿no? Muy frecuente, a 70% de los pacientes. Vértigo, dolor, trastornos cognitivos, cualquiera, ¿no? Trastornos de atención, concentración, memoria, juicio en un paciente joven. Depresión, euforia, trastorno bipolar, mielitis transversa. Entonces los síntomas son bastante diversos, ¿no? Tanto así que se definen formas clínicas como la esclerosis medular. Ocurre generalmente en una frecuencia alta, ¿no? Más del 50% de pacientes.
y es frecuente que además de la lesión medular, pues se observen lesiones cerebrales asociadas, ¿no? Las lesiones más frecuentes son las lesiones cervicales, las lesiones del área dorsal, lateral. Ojo, aquí estamos buscando lesiones en sustancia blanca medular. Recuerden que la sustancia blanca medular es periférica y la sustancia gris es central, ¿no? Y algunas veces, bueno, como les decía, secundariamente puede afectar también sustancia gris. Las formas mielocorticales, ¿no? Es un tipo que se ha reconocido recientemente, el 2018, y en este caso vamos a encontrar que hay desmielinización medular y compromiso también de la corteza cerebral, pero no de la sustancia blanca cerebral, ¿no? Y esto es interesante porque nos habla de degeneración de la corteza cerebral secundaria, ¿no? La neuritis óptica, que ya seguramente alguna vez, o no sé si la habrán revisado, creo que todavía no lleva oftalmo, ¿no? La neuritis óptica es una forma de presentación que puede ser el primer evento, ¿no? La primera crisis de muchos pacientes, y la observamos ya sea como primer evento o a veces en el transcurso del caso, de la evolución clínica del paciente, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que es bastante difícil de diferenciar de un cuadro desmielinizante también frecuente, que es la neuromielitis óptica, ¿no? Esta neuromielitis óptica es la presentación de una neuritis óptica o una mielopatía, pero la característica de esta mielopatía es que es extensa, ¿no? A diferencia de la mielitis clásica medular por esclerosis múltiple, que son parches, ¿no? En este caso la mielitis es extensa, es longitudinal, y lamentablemente no tenemos ningún tratamiento efectivo. No sé si logran ver bien la imagen, pero este es un corte de médula, donde estamos viendo todo el cordón medular y la sustancia blanca que está afectada. Las resonancias ahora de mejores teslas, pues hacen que se vea mucho mejor incluso estas imágenes. La neuritis óptica, ¿no? Aquí estamos viendo, pues del quiasma, el trayecto del nervio óptico, ¿no? Y estas aprovechamos para ver las mielitis clásicas, ¿no? En parches, como ustedes están viendo ahí, zonas hiperdensas en esta secuencia que se llama T2, ¿no? Son lesiones desmielinizantes típicas, clásicas, así son pequeñitas. En la enfermedad que les mencionaba, la neuromielitis óptica, la enfermedad de Devic, la desmielinización es extensa, ¿no? Longitudinal, parches grandes. Bueno, el examen físico es un examen que obviamente es extenso, ¿no? Es extenso porque, como habíamos visto, como ustedes están viendo en las imágenes, puede haber cualquier síntoma de cualquier parte del sistema nervioso, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha paciencia para examinar todos los componentes: cognitivo, estado de ánimo, componente motor, sensitivo, músculo esquelético, reflejos, tronco encefálico, ¿no? Función vulvar, función visual, la marcha, la piel, es decir, un examen físico complejo, ¿no? Completito. Y generalmente de todos estos síntomas sí nos interesa de sobremanera, obviamente, el componente motor, ¿no? Porque es probablemente el que mejor localización nos puede dar, el componente motor que nos puede indicar mucha más precisión la severidad incluso del cuadro, ¿no? Entonces hay que ser muy acucioso. Podemos encontrar síntomas de primera motoneurona, clonus, hiperreflexia, Babinski, sí, pero podríamos no encontrarlos, ¿ya? O sea, no todos los pacientes van a tener los síntomas clásicos, dependiendo, obviamente, de la localización de la lesión, ¿ya? Entonces, tenemos compromiso vulvar, compromiso en nervios craneales. El compromiso motor puede ser a veces focal, lesiones supratentoriales, pero en lesiones medulares lo más frecuente es que encontremos paraplegia, cuadriplejía, ¿no? Con los síntomas de primera motoneurona que ustedes ya conocen. Trastornos de coordinación, muy frecuente, ¿no? El cerebelo que se afecte. El signo del Hermite
¿Alguien sabe qué es el signo del ermita? Este nombre. Rosa Elizabeth Ramos, ¿estás ahí? No está, delegado, por favor. José Lino Ponce, ¿estás ahí? Sí, doctora, pero muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas qué es el signo del ermita? No perdamos el tiempo. No dudo. Es una parestesia, ¿no? Una sensación generalmente de electricidad que tienen los pacientes en la región de la columna, ¿no? Que a veces asciende o también desciende, ¿no? Que pueden presentar los pacientes. Problemas secundarios son muy frecuentes en estos pacientes, infecciones, la infección urinaria probablemente muy frecuente por la pérdida de control de esfínteres y las lesiones medulares, y a veces ese es el inicio del cuadro, ¿no? Trastornos urinarios, fisuras en la piel, trastornos musculoesqueléticos, ¿no? En el cuadro clínico que repasábamos el otro día, se recordarán, la paciente tenía dolores articulares, ¿no? Y de ahí que se pudo confundir el cuadro clínico, y es frecuente que esos pacientes pasen por reumatología muchas veces porque tienen rigidez y puede confundirse con artrosis o fenómenos o problemas articulares, ¿no? Bueno, la valoración clínica, que parece pesada, pues se simplifica cuando nosotros utilizamos algunas escalas. Para los interesados, no voy a pedir que se la aprendan, pero sí tienen que saber para qué sirve esta escala. Se llama la escala expandida de discapacidad, ¿no? Para el esclerosis múltiple. Es una escala específica y evalúa pues sistemas, ¿no? Sistemas dentro del sistema nervioso, el sistema piramidal, el sistema cerebeloso, troncoencefálico, sensitivo, gastrointestinal, visual, cerebral y otros, ¿no? ¿Qué es lo que evalúa este sistema? Este sistema nos permite definir, obviamente, la discapacidad, pero principalmente nos permite decidir a qué paciente vamos a iniciar tratamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque los tratamientos para esclerosis múltiple son tratamientos que debemos indicar en pacientes que tienen cierta, que no han acumulado mucha discapacidad, ¿no? Generalmente en pacientes que tienen ya una discapacidad importante, que están confinados a la silla de rueda, el tratamiento preventivo, el tratamiento modificador de enfermedad, pues no tiene mucha utilidad, ¿ya? Las conclusiones, la conclusión principal luego de la evaluación en la que vamos a llegar es que este paciente tiene capacidad o no de independencia para su movimiento, ¿no? Miren, vamos a mencionarlo nada más. 0 es un paciente que tiene un examen neurológico normal. ¿Puede tener un examen neurológico normal con esclerosis múltiple? Sí, puede ocurrir, ¿ya? 1 a 1.5 hay una discapacidad, pero no es importante, ¿no? 2.5 la discapacidad es mínima, 3 es moderada o leve moderada, 4 es moderada, y 5 ya hay dificultad para caminar, ¿no? Aparte, hasta este nivel, la mayoría de protocolos de diagnóstico y tratamiento pues recomiendan el uso de terapias modificadoras de enfermedad, una vez hecho el examen neurológico preciso, ¿ya? Ahora, en el curso de esta enfermedad, clásicamente se han reconocido, hay varios subtipos ahora, ¿no? Son como 7, 8 subtipos ahora, pero esa es la clasificación que a mí me gustaría que recuerden, porque es muy sencillita y es más fácil de recordar. Recordando las dos formas de presentación que van entre estos dos extremos, ¿no? La forma clásica es la que hemos comentado hace un momento. Se llama esclerosis múltiple remitente recurrente, ¿no? Relapsing remitting multiple sclerosis. Entonces, este tipo de esclerosis múltiple va a caracterizarse por la presencia de síntomas que aparecen súbitamente, como se está mostrando en el cuadrito ahí. Mejora el paciente y generalmente recupera su función, pasa un tiempo, que generalmente son meses o años, y luego otra vez tiene otro síntoma, no necesariamente en la misma área del cerebro,
Y en el tiempo, estos síntomas, pues que aparecen y desaparecen, van a ir acumulando discapacidad hasta que en algún momento van a provocar un trastorno, sobre todo del movimiento y de la independencia del paciente. Esa es la forma más frecuente, esta es la forma que describe la mayor parte de la literatura y que vamos a ver en la mayor parte de nuestros pacientes. Esta otra forma es la forma más severa, se llama primaria progresiva, es la forma más agresiva. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Síntomas neurológicos, repito, de cualquier tipo, ¿no? Síntomas neurológicos que se acumulan en el tiempo y que no remiten, ¿no? No mejoran, se acumulan en el tiempo. Aquí no hay crisis, no hay ataques, ¿no? Que aparezcan y desaparecen. Aquí los síntomas se van sumando y sumando en el tiempo. Para esta forma, la terapia en realidad es muy limitada. Hay una forma, estas dos formas más para que las recuerden, la secundaria progresiva es parecida a la forma remitente recurrente, pero en algún momento temprano en el tiempo ya la discapacidad se va acumulando en el tiempo, ¿no? Y hay una forma también que es progresiva, recurrente, en la que la discapacidad generalmente siempre queda, ¿no? Siempre queda y se va acumulando en el tiempo. Pero me gustaría que recuerden estas dos formas. Reitero, la forma remitente recurrente y la progresiva primaria. Espero que me hayan entendido. O sea, esa es la presentación clínica clásica. Anthony, ¿se entendió, verdad? Es muy importante para definir estas formas justamente la imagen, ¿no? Y el desarrollo de las lesiones en las imágenes. Como ustedes han visto en una imagen previa que les mostré hace un rato, pues con nuestras capacidades logísticas no podemos hacer resonancia todo el tiempo, ¿no? Una vez al mes a los pacientes es muy difícil por los costos que eso significa. Así que se han diseñado unos criterios, los criterios de McDonald, que los vamos a ver más luego, y que están en base a la clínica y la resonancia magnética, ¿no? Y esto nos permite definir estas formas, ¿no? Miren aquí, esta estadística es interesante. Esta forma, la forma remitente recurrente, es de lejos la forma más frecuente, ¿no? Es el 85% de los casos, ¿sí? Algunos síntomas, algunos cuadros que se han agregado a estas formas son el famoso síndrome clínico aislado. Y se trata de un paciente que tiene un episodio único al que vamos a realizarle probablemente una resonancia. Por ejemplo, un paciente que tiene una neuritis óptica y le hacemos una resonancia de cerebro y resulta que encontramos lesiones, ¿no? En estos pacientes ya no necesitamos más criterios, muchas veces se puede iniciar el tratamiento sin esperar la aparición de nuevos síntomas, ¿no? Hay una forma benigna, ¿no? Que tiene remisiones casi completas entre las crisis, entre los ataques, y casi no acumula discapacidad en el tiempo. También se ha definido esa nueva forma dentro de las otras formas, ¿no? Esta es una resonancia de un paciente, miren, de 35 años con la forma remitente recurrente, ¿no? De esclerosis múltiples, y lo que estamos viendo es una secuencia que se llama FLAIR, ¿no? FLAIR se escribe, repito, se parece mucho a la secuencia T2. En la secuencia T2 y en la secuencia FLAIR siempre vamos a ver la sustancia gris más clara y la sustancia blanca más oscura, ¿no? Y hablando en términos técnicos que ustedes seguramente ya dominan, estamos viendo hiperseñal o hiperintensidad en sustancia gris, hiposeñal o hipointensidad en sustancia blanca, ¿no? Es al revés de la secuencia que se llama T1. Bueno, aquí ¿qué vemos? Vemos zonas de desmielinización subcortical, miren, periventricular, ¿no? Hay otra, ¿no? Placas de desmielinización, ¿no? Y a veces pueden dar síntomas diversos. Este, por ejemplo, está simulando un tumor, ¿no? Hacemos una resonancia 3 meses después y lo que vemos es las zonas de gliosis que ya quedan, ¿no?
zonas de gliosis, la imagen aquí, ya hay resolución de esta imagen y también aquí empieza a disminuir, ¿no? Es una forma también bastante agresiva. ¿Qué necesitamos para nuestro diagnóstico? El diagnóstico es eminentemente clínico, ¿ya? Es muy importante la clínica en el tiempo. Vamos a ver en un ratito qué cosa es diseminación en tiempo y en espacio. Y eso es muy importante de demostrar. La resonancia es el No sé la doctora. vamos a ver. No sé si desde qué parte se cortó el diagnóstico. ¿Esto me escucharon? A ver, no sé en qué. Sí, entonces por aquí. No se le escucha, doctora. Ajá. Hola, ¿me escuchan? No, ya no. Hola. ¿Y se ve la pantalla? Ok, entonces vamos a retomar el diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico, muy importante, reitero, la historia clínica que nos hable de una diseminación en tiempo y en espacio. La resonancia magnética es el estudio de elección. Generalmente con estos dos partes de la evaluación es que vamos a llegar a un diagnóstico. La resonancia es muy, muy importante. Generalmente pedimos resonancia con contraste y como ustedes han visto, lo que vamos a ver es estas placas de desmielinización subcorticales múltiples en áreas diversas, ¿no? Normalmente, ¿qué tenemos que pedir? Resonancia cerebral con contraste y resonancia medular completa con contraste. Esos son los estudios que más pedimos, ¿no? Otros estudios que pedimos con mucha frecuencia son los potenciales evocados, que pueden ser visuales, auditivos, somatosensoriales. Vamos a ver una figurita luego para que entendamos qué cosas son los potenciales evocados, ¿no? Pueden ayudarnos incluso a ver lesiones que son subclínicas, ¿ya? La punción lumbar, muy útil para nosotros, los americanos, en los países del norte, generalmente la punción lumbar pasa a un segundo lugar, pero para nosotros es muy importante porque tenemos baja frecuencia, entonces necesitamos juntar más criterios diagnósticos. Por eso es que buscamos esto, ¿no?
la expresión de inmunoglobulina G, bandas de inmunoglobulina G múltiples, ¿no? Bandas oligoclonales, que van a estar presentes más en mayor cantidad en el líquido que en la sangre, ¿no? ¿Y de qué significan estas bandas oligoclonales? Que hay producción de anticuerpos, ¿no? Producción intratecal de inmunoglobulina G específicamente. El diagnóstico diferencial es muy amplio. En nuestro país, el diagnóstico diferencial más importante quizás sean los procesos infecciosos, ¿no? Sin embargo, en relación a los procesos infecciosos o respuestas inmunológicas en procesos infecciosos, hay una que destaca, ¿no? Que es esta, la encefalomielitis diseminada aguda, que espero que la podamos ver hoy día, si no, vamos a tardar mañana. Los tumores, las otras enfermedades desmielinizantes, colagenopatías, sarcoidosis, ¿no? Las mielitis transversas por tuberculosis, que son muy frecuentes, infecciones de médula, vasculitis de cualquier tipo, por cualquier colagenopatía u otras enfermedades, la PML, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que a veces vemos en pacientes también con VIH, la degeneración subaguda medular por déficit de B12, ¿no? La enfermedad isquémica, los infartos cerebrales, gliomas de tronco, las mielinolisis, que pueden ocurrir no solamente en puentes, sino también en médula, en algunos casos por enfermedades también autoinmunes, ¿no? Enfermedades metabólicas, en fin, el diagnóstico diferencial, como ustedes ven, es bastante extenso. Pero para este diagnóstico diferencial tan extenso de muchas patologías que de repente no son tan frecuentes, es importantísimo, quizás lo más importante es la clínica, la historia clínica, ¿no? La historia clínica que nos hable justamente de el proceso de desmielinización, un examen neurológico que también nos va a demostrar localizaciones diversas. ¿Se está escuchando, Anthony? Ay, creo que ya no. Allá. La historia clínica nos va a hablar de siempre viene, a veces el paciente viene por cosas graves, ¿no? Qué sé yo, viene por una paraparesia, digamos, ¿no? Pero no preguntamos, o a nadie se le ocurre preguntar si, por ejemplo, alguna vez ha tenido un problema visual, si es que ha tenido un problema cerebeloso, ataxia, etcétera. Entonces, hay que siempre hacer una historia clínica completa, que nos demuestre justamente la dispersión en tiempo, ¿no? Que en el tiempo se han ido acumulando lesiones. Y el examen neurológico nos va a localizar diferentes áreas. Por ejemplo, ¿no? Una amaurosis en el ojo derecho, con una hemiparesia derecha, con una hipoestesia, qué sé yo, con nivel sensitivo, ¿no? Entonces, síntomas de diferentes áreas que nos va a hablar de la dispersión espacial. Entonces, si tenemos una historia en general de esto, y miren que aquí nos estamos basando en historia clínica y examen neurológico, lo que vamos a tener es dispersión en tiempo y en espacio. Y eso nos habla de esclerosis múltiple. Generalmente aquí vamos a utilizar estos estudios de apoyo diagnósticos en el que destaca siempre la resonancia con potenciales evocados, las bandas oligoclonales que tenemos que hacer. Los criterios de McDonald justamente han sido diseñados porque no es tan sencillo hacer el diagnóstico y nos pide evaluar la presencia de lesiones desmielinizantes, ¿no? Eso nos va a permitir diferenciar especialmente en esta secuencia que se llama T2 y en la otra que hemos visto varias, FLAIR, ¿no? Dice al menos 2 de 4 áreas, 2 de estas 4. Tienen que haber lesiones periventriculares, yuxtacorticales, o sea, por debajo de la corteza hay lesiones antiguas y lesiones nuevas. Entonces, para esto usamos nuevamente la secuencia T2 o la secuencia FLAIR, que estamos viendo acá arriba, ¿no? Y en este estudio vamos a pedir un contraste. Cuando hay una lesión antigua que capta contraste, nueva que capta contraste y lesiones antiguas, pues el diagnóstico probablemente sea con alta probabilidad esclerosis múltiple, ¿no?
Estamos hablando entonces de diseminación en tiempo. Pueden haber muy frecuentemente esto, ¿no? Aquí vemos varias lesiones que captan contraste, ¿no? Lesiones que no dan síntomas. Muchas de esas lesiones son asintomáticas. Entonces, para esto, nosotros con esta información decimos, ¿no? Tiene 2 o más ataques y hay evidencia clínica de 2 o más lesiones en la historia, en el tiempo, pues ya no necesitamos ningún dato. Esto es un diagnóstico definitivo. Miren, en la mayoría de nuestros pacientes locales es muy frecuente que cuando diagnostiquemos esclerosis múltiple generalmente encontremos algo parecido a lo que estamos viendo acá, ¿no? Lesiones múltiples, ¿no? Y el paciente vino, qué sé yo, por una NICAS, digamos, ¿no? Entonces, estamos demostrando que hay más de una lesión, hay evidencia de más de una lesión, de 2 o más lesiones, pues el diagnóstico probablemente ya está hecho, ¿no? Y en base a esto, podemos decir si tenemos diseminación en espacio, diseminación en tiempo, o si necesitamos mayor evidencia clínica, ¿no? Nuestro problema está probablemente en pacientes que tienen solamente un ataque o solamente evidencia de una lesión, ¿no? En síndrome clínicamente aislado. En esos pacientes, cuando la sintomatología es pobre, pues es muy difícil de hacer el diagnóstico y necesitamos apoyarnos en las bandas oligoclonales, en los potenciales evocados, ¿no? Para llegar a tener mayor criterio, evidenciar al menos 2 lesiones diferentes, ¿no? En diferentes zonas. Nuestro laboratorio obviamente va a ser bastante amplio, ¿no? Justamente por su diagnóstico diferencial, y es frecuente que se hagan paneles extensos para colagenopatías, para infecciones, para enfermedades endocrinas. La vitamina B12 siempre la solicitamos en nuestro medio, sobre todo. Estudios para sarcoidosis, vasculitis, algunos anticuerpos, dentro de los que destacarían ¿no? Los anticuerpos antiacuaporina 4, que son característicos de la neuromielitis óptica. La resonancia tiene protocolos específicos ahora, ¿no? Nosotros solemos pedir idealmente la resonancia que tenga mayor sensibilidad, y esto significa que tenga mayor cantidad de teslas, ¿no? Es decir, como decir, tiene mayor cantidad de píxeles. Entonces, es importante que se utilice la mejor imagen, siempre contrastada, y siempre tener en cuenta que vamos a utilizar estas secuencias clásicas, T1, T2, CLEP, ¿no? En la secuencia T1 podemos ver los agujeros negros. No sé si tengo alguna imagen luego. Y en la secuencia T1 también es la secuencia para ver si hay captación de contraste. La secuencia T2 nos va a ayudar a ver lesiones antiguas y también lesiones nuevas, ¿no? Y no siempre vamos a tener concordancia con la clínica. A veces encontramos 10, 20 lesiones y el paciente con las posiciones cefalea o algún otro síntoma casual. Entonces, miren estas imágenes. Miren, este es un paciente que tiene lesiones antiguas que ya empiezan a atrofiarse, los agujeros negros que se ven en la secuencia T1, aquí se ve negro, y T2 se ve hiperintenso, y en FLAIR también se ve hiperintenso, ¿no? Lesiones periventriculares, características en T2, que no siempre son tan evidentes, ¿no? Sí se ven en T1, pero no siempre son muy evidentes en la secuencia T1. Cuando vean la secuencia T1 es muy parecida, esta secuencia de resonancia es muy parecida a la tomografía. Miren ustedes de lo que les hablaba hace un momento, ¿no? La sustancia gris se ve realmente gris, y la sustancia blanca se ve más clara, ¿no? Entonces se ve sustancia blanca hiperintensa y sustancia gris hipointensa, ¿no? En T2 y en FLAIR, que son estos dos, se ve al revés, ¿no? Al revés. La sustancia blanca se ve más oscura, ¿no? Se ve hipointensa, y la sustancia gris se ve un tanto más clara. Hay que verla
Con un poquito de paciencia, a ver. Ahí, ¿no? La sustancia gris, como ustedes están viendo, se ve un poquito más clara, ¿no? En el FLIR también la sustancia gris, un poco más clara, y la sustancia blanca es más oscura, ¿no? Y bueno, lo otro es la captación de contraste, nuevamente, que lo vemos en la secuencia. Solo de pasadita y para que tengamos conocimiento, los potenciales evocados. Los potenciales evocados son pruebas electrofisiológicas donde nosotros medimos los tiempos de conducción de un impulso, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En este caso, lo que estamos buscando son potenciales somatosensoriales. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos un estímulo a este paciente, probablemente en el nervio mediano, ¿no? Entonces, hacemos ese estímulo, que es una descarga eléctrica pequeñita, y esperamos o medimos el tiempo que tarda en llegar hasta la corteza somatosensorial, ¿no? Hasta el área 312. Esos tiempos ya se conocen. En el caso de que exista desmielinización, ¿qué va a pasar? Va a ser una conducción lenta, ¿ya? Se va a conducir más lento y va a demorar más en llegar a esta descarga, ¿sí? A esa área. Los potenciales auditivos tienen el mismo concepto. Yo emito un sonido, un estímulo sonoro, y voy a medir el tiempo en el que ese estímulo llegue hacia el área auditiva, el área temporal, ¿no? Entonces, esos tiempos también se conocen. Un estímulo repetido, se repite varias veces y se mide el tiempo en el que llega al área temporal, ¿no? Los potenciales visuales son lo mismo, ¿no? Yo emito un estímulo, que en este caso es un estímulo luminoso, y voy a medir el tiempo que tarda en llegar este estímulo hacia la corteza visual, en este caso hasta el área 17, ¿no es cierto? Entonces, esos tiempos ya se conocen. En la desmielinización, ¿qué pasa? Se produce una conducción más lenta, ¿no? Entonces, eso me habla de desmielinización, si estamos hablando de conducción lenta. Si bien no es específico, sí se apoya el diagnóstico. El tratamiento. ¿Qué hacemos? Existe un proceso autoinmune muy poco conocido, no está claro. Entonces, nuestra terapia básicamente es inmunomoduladora, ¿ya? Esa es la terapia, el objetivo de nosotros cuando tenemos frente a un paciente con una enfermedad desmielinizante. La terapia inmunomoduladora. Pero también es cierto que gran parte de la enfermedad es básicamente las secuelas, ¿no? La discapacidad. Entonces, la terapia sintomática, ¿no? Va a ser también el otro pilar importante dependiendo de cuál. La terapia sintomática es compleja, ¿no? No solamente es terapia física, sino también incluir otros tipos de medicación para controlar, por ejemplo, la espasticidad, la rigidez que puedan tener estos pacientes, los problemas esfinterianos que puedan tener. Bueno, ¿qué hacemos cuando el paciente viene en un cuadro agudo? Por ejemplo, una neuritis óptica, una mielitis transversa, viene parapléjico, el paciente viene cuadripléjico, o viene, qué sé yo, con una hemiparesia, ¿no? Con un síntoma neurológico, una recaída aguda. El tratamiento de elección, y esto, por favor, recuérdenlo, doctores, recuérdenlo, esto es muy importante en la emergencia, vamos a utilizar metilprednisolona. Aquí en la China sigue siendo la terapia de elección. Hay otros tratamientos que se pueden utilizar, sí, pero este es el tratamiento base para nuestra emergencia, ¿ya? La metilprednisolona. La dosis es la dosis supresora más alta. Recuerden esta dosis, 30 miligramos por kilogramo, ¿ya? Entonces utilizamos así por un periodo de 3 a 5 días y luego le continuamos con el inmunomodulador que corresponde. Se pueden utilizar otras cosas, sí, plasmaféresis, en algunos casos, ¿no? Si es que hay problemas con corticoides o por alguna otra causa no se puede utilizar la metilprednisolona. La dexametasona tiene muy buen efecto, muy buen espectro de respuesta en las mielitis transversas también, ¿no? Igualmente la dosis es la dosis más alta, ¿no? 10 miligramos por kilogramo inclusive. Y bueno, a largo plazo,
a largo plazo están los famosos agentes modificadores de enfermedad. Les cuento que estas drogas nosotros en algún momento las hemos usado, lamentablemente, un poquito antes de la pandemia, y ahora pues es muy difícil su aprobación aquí en nuestra ciudad, ¿no? Muchas veces tenemos que estar enviando a los pacientes a Lima por cuestiones burocráticas y de trámite, ¿no? Para que inicien su terapia modificadora de enfermedad. Y se trata de agentes inmunomoduladores diversos, dentro de los que probablemente vayan a estar más en el futuro están los anticuerpos monoclonales. La evidencia está principalmente a favor de la forma remitente recurrente. Hace un rato hablábamos, ¿no?, de las formas. La forma remitente recurrente, donde tenemos síntomas que aparecen y desaparecen, pues esa es la que tiene mayor evidencia para el uso de estas drogas, ¿no? Hay algunas otras que se han aprobado para las formas secundarias progresivas, sobre todo los anticuerpos monoclonales, y también por ese grupo. Y para la forma primaria progresiva sí están en proceso, ¿no? Pero no tenemos todavía nada concluyente. Bueno, dentro de las drogas que más utilizamos, los interferones, ¿no? El interferón beta 1A, beta 1B, esos los tienen el Ministerio de Salud y también es Salud en nuestro país, y aunque son parenterales, pues ya se están empezando a abrir la posibilidad de utilizar algunos por vía oral, ¿no? Como el fingolimod. Los moduladores de los receptores de esfingosina, también muy buen espectro en las formas remitentes recurrentes, y el Ministerio de Salud hace poquito ha aprobado el fingolimod, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, destaca quizás estos dos, ¿no? El natalizumab, que tendría una muy buena respuesta en pacientes con lesiones muy agresivas y en emergencia, por vía parenteral, tiene muy buenos estudios al respecto. El alemtuzumab y el ocrelizumab se están incluyendo incluso para formas primarias progresivas, o sea, para las formas más agresivas, ¿no? Algunos otros misceláneos, el glatiramel, mitosantrone, teriflunomida. Teriflunomida también tenemos en Perú, dimetilfumarato y el cladribine. La lista ahora es más larga, ¿no?, de otros anticuerpos monoclonales también. El objetivo sería modular esta respuesta inflamatoria que se produce a largo plazo. Nuestro problema con estas drogas es nuevamente la situación que tenemos, ¿no? O sea, que son muy caras. Estamos hablando de costos que superan los 5,000, a veces 10,000 soles mensuales. Imagínense por 10, 20 o 30 años, ¿no? Algunas otras drogas que utilizamos con frecuencia nosotros también, ciclofosfamida como terapia de inducción, mitosantrone, ¿no? En Cusco no tenemos mitosantrone, pero es muy interesante para pacientes que tienen las formas secundarias progresivas y primarias progresivas, ¿no? En episodios agudos puede ser bastante útil. Tratamiento de los síntomas, fatiga, depresión, espasticidad, ¿no? Espasticidad quizás la más difícil de manejar. Los postra los pacientes, tenemos pacientes que hacen escaras, ¿no? No sé si ustedes serán, aunque ahora están prohibidos de venir, pero en el momento que vengan al hospital van a ver nuestros pacientes que están con rigidez terrible, que hace que hagan pues escaras, ¿no? Y eso es porque adoptan posturas y rigidez bastante severa, justamente a consecuencia del déficit motor que sufren, ¿no? Dolor diverso, ¿no? Generalmente dolor neuropático, neuralgia trigeminal o dolores radiculares que pueden presentarse. Igualmente a otros dolores neuropáticos pues utilizamos ya sea antidepresivos tricíclicos, también anticonvulsivantes, inhibidores de la recaptación de serotonina, la disfunción sexual, el sildenafilo que ahora ya es de uso muy corriente también, y si es que existe una exacerbación, nuevamente los corticoides. Bueno,
vamos a dejar esta encefalomielitis diseminada para mañana. Si tuvieran alguna pregunta, comentario. Rafael, cuéntame. Buenos días, doctora. Le quería preguntar al respecto del diagnóstico. La parte un poco tenía duda. O sea, básicamente, si es que nosotros tenemos a un paciente que tiene dos crisis separadas en tiempo y espacio, entonces nosotros hacemos diagnóstico sin necesidad de resonancia magnética. Según los criterios de McDonald, sí, pero yo añadiría algo allí. En teoría, el diagnóstico de esclerosis múltiple es eminentemente clínico. Pero aquí viene lo complicado de este diagnóstico, ¿no? Estos criterios han sido hechos en lugares donde la prevalencia es altísima. Si yo estoy en Perú, probablemente tengo este paciente con dos criterios, ¿no? Es, qué sé yo, una neuritis óptica y en su historia y una ataxia, ¿no? Lo más seguro es que siempre necesitemos confirmar el diagnóstico, y por eso sí es importante la imagen, ¿no? La confirmación de la imagen. Nuestra prevalencia es muy baja, incluso dentro de los criterios diagnósticos. Tú, como ves ahí, no nos está pidiendo ni siquiera las bandas oligoclonales en forma específica, ¿no? A no ser que sea dudoso, como en este tercer caso, es que es dudoso. Pero nosotros, incluso con 2 lesiones o a veces hasta con 3 lesiones, generalmente siempre pedimos, porque nuestro diagnóstico diferencial es muy, muy amplio, con una prevalencia probablemente que se aproxima un poquito mayor a la neuromielitis óptica. Entonces, a veces tenemos síntomas muy parecidos a la esclerosis múltiple y resulta siendo neuromielitis óptica, ¿no? Nos ha pasado muchas veces aquí en el hospital. O a veces neuritis óptica sin mielitis, o al revés, ¿no? Mielitis sin neuritis óptica. Entonces, generalmente pedimos esto. Ahora, yo creo que los criterios diagnósticos de McDonald, que todos lo utilizamos en nuestro país, en nuestro medio, generalmente van a necesitar el apoyo de una prueba diagnóstica, que suele ser la resonancia magnética. Edwin. Doctora, buenas tardes. Hola, Edwin, te escucho. En cuanto al diagnóstico por imágenes, sabemos, bueno, que nos está explicando que va a haber la presencia de problemas de desmielinización, pero lo que no le he entendido hasta ahorita es ¿qué significan los agujeros negros? Ah, ya, perfecto. A ver. ¿Dónde está esta imagen? Bueno, resulta que cuando el proceso de desmielinización se produce muchas veces, ha habido una desmielinización en esta zona, otra vez, se termina dañando también las fibras mismas, el axón, ¿no? Y produce obviamente pérdida de tejido, necrosis, ¿no? Entonces terminamos con estas lesiones que lo que demuestran es que se ha perdido tejido. El agujero negro es una zona de encefalomalacia, se llama así, o sea, se pierde el tejido, y lo que vemos en la secuencia T1 es que se ve hipointenso, negro, oscuro, como se está viendo acá. Este es un agujero negro. Bueno, este es pequeñito, pero sí, a veces vemos acá, ¿no? Sustancia blanca, múltiples lesiones, ¿no? Múltiples agujeros negros. Y ya no es una zona, no es un área de desmielinización, sino es un área de pérdida de tejido. Ok, doctora, y vale gracias. la pena, gracias a ti, la pregunta para reiterar, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Áreas hiperintensas de desmielinización en sustancia blanca, ¿no? Ya habíamos dicho periventricular, yuxtacortical, suprainfravectorial, que sean positivas en estas secuencias, FLAIR y T2. Bueno, los criterios diagnósticos dicen T2, ¿no? La verdad de las cosas es que generalmente el FLAIR es la secuencia que más utilizamos, ¿no? Porque a veces T2 puede confundirse también con otras cosas.
Entonces, FLAIR y T2. Y en la secuencia T1, miren, esta secuencia T1 es igualita a esta, ¿ya? O sea, también es T1. Claro, la intensidad de la imagen está mucho mejor aquí. Pero esto también es una secuencia T1, captación de contraste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lesiones que captan contraste y lesiones que no captan contraste. Eso me habla de que hay una lesión antigua y una lesión nueva. Eso se llama diseminación en tiempo, ¿no? Que también puedo definirlo muy bien en la resonancia magnética. Muy bien. Espero me hayan entendido. Mañana vamos a darle una miradita a la encefalomielitis diseminada. Y nos encontramos, si Dios quiere, a las 11. Cuídense, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias por esperarme.